si ese es el único ingreso que existe, que los mexicanos tengan que emigrar para tener los ingresos que aquí no se obtienen, es parte de lo que se debe de cuestionar. Para ello, ¿qué le parece si sumamos a la conversación esta mañana a José Ignacio Martínez Cortés, quien es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, que está aquí en Mega Noticias Informa? Muchísimas gracias, José Ignacio, por estar con nosotros. Y preguntar eso primero, ¿el que las remesas sean así de elevadas es bueno? Digo, no puedo decir que sea malo, pero ¿se puede estar utilizando y presumiendo o habrá que señalar que hay que otros campos que hay que explotar mejor para que no dependamos únicamente de los paisanos? Sí, Francisco, buenos días. Sí, efectivamente es para los hogares muy bueno recibir este recurso que proviene del exterior, y eso es riqueza importada. Francisco, no se genera el empleo aquí en México, ojalá y fuera así, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos el efecto social de las remesas? Pues el país tiene 35 millones de hogares, de los cuales 21 millones tienen un efecto directo del envío de remesas. Hace un momento se comentaba sobre las entidades que reciben mayor número de remesas, ¿no? Pues tenemos el caso de Chiapas, Puebla, Oaxaca, Guanajuato, Jalisco, y estos estados son donde tienen más familia a los migrantes, por un lado, y por otro, pues también encontramos la parte referente a que son los estados donde la inflación más pega, tomando en consideración de que si hacemos el análisis en cuanto a la conversión a cambiaria, pues son alrededor de 8,110 pesos mensuales que reciben los hogares. Esto es, aquí mucho tiene que ver el oficio, el trabajo, pero estamos hablando de que por remesas se reciben entre 3 y 4 salarios mínimos mensuales, lo cual es un ingreso, vamos, de suyo relevante. Son alrededor de 11,5 millones de adultos mayores que se benefician del envío de remesas de los familiares que se encuentran en Estados Unidos. Cuando se comenzaron a tener estas elevadas cifras de remesas, mucho tenía que ver o se relacionaba al hecho de los anuncios que hacía en su momento la administración de Donald Trump, hablando, por ejemplo, de las deportaciones que pudieran existir, y se pensaba que muchos de los paisanos lo que estaban haciendo era sacar lo más rápido posible el dinero acumulado y pues al menos no regresar con las manos vacías. Pero ha avanzado el tiempo y estas cantidades se siguen elevando. ¿Qué factores están influyendo también? ¿Es que hay más paisanos que están yéndose a Estados Unidos? Hablamos de una economía en Estados Unidos que también anda tambaleante. ¿Qué está permitiendo que se mejoren estos ingresos que reciben muchos mexicanos en los Estados Unidos? Sí, sin duda tu observación es muy interesante porque en 2020 las actividades que realizaban los paisanos en Estados Unidos por el gobierno de Donald Trump se calificaron como esenciales, es decir, no pararon esos trabajos que realizaban los paisanos, las paisanas que se encuentran en la Unión Americana. Esto en 2020. En 2021, una vez que se reactiva la economía de Estados Unidos, requería de mayor mano de obra. De ahí es de que también pues vemos un efecto de por qué aumentan las remesas. Y ahora en 2022 pues tenemos más allá, como bien precisas, de lo tambaleante que está la economía estadounidense, pues paradójicamente se requiere de mayor mano de obra. De ahí es aspecto de que pues hasta junio, y hay que resaltar esto, que es hasta junio, donde tenemos esta inercia que veníamos teniendo desde hace ya 30 meses. Y recalco junio, porque en junio, con relación a mayo, hay una muy ligera, pero sí es importante subrayar, caída en cuanto al envío de remesas. En mayo fue del orden de 5 mil millones, 173 millones de dólares,
y en junio sí, fue de 5.000 millones, 153 millones de dólares. Entonces, ¿esto qué implica? Que 19 millones, vamos, sí, afectaría a los hogares de México en cuanto a su caída con relación a lo que tuvimos en mayo, y esto podría ser que en los próximos comience a reducirse el envío de remesas a raíz precisamente de que la economía de Estados Unidos pues ya está en todo un proceso de desaceleración. Es válido que desde el punto de vista político, sobre todo hablando del gobierno federal, busquen capitalizar esto y lo destaquen, que lo vean como un logro, que las remesas son más elevadas, o debería de tomarse en cuenta esto como para decir que la chamba no es la suficiente en nuestro país y que se está obligando a la migración. Otro tema que, por cierto, también está motivando a las caravanas constantemente queriendo pasar por nuestro país y gente no solo mexicanos que quieran llegar a los Estados Unidos. ¿Cuál debería de ser la óptica respecto al tema de las remesas desde el gobierno? Sin duda aquí debe haber mesura al respecto, porque los trabajadores, las trabajadoras de México que se encuentran en Estados Unidos, documentadas o indocumentadas, pues fueron eso, en búsqueda de nuevas oportunidades que el país no se las ofreció. Desde hace, es un fenómeno que viene dándose desde hace 50 años, que en estos años, pues sí que ha habido un mayor aumento, pero vamos, subrayo, es riqueza importada, no es ingreso, no es empleo generado aquí en México, sino que es resultado de la actividad productiva de la economía de Estados Unidos, que demanda, que requiere este tipo de mano de obra. Y también algo muy importante, Francisco, ya no es un migrante sin conocimiento, ya son migrantes con capacitación y con conocimiento intelectual, más allá de la actividad donde la realicen, ya sea en la agricultura, en la manufactura o en servicios, pero estamos hablando ya de conocimiento, de capital intelectual que el país expulsa y que de alguna forma fue formado en el país. Y algo que se está pues desaprovechando obviamente de este lado. José Ignacio, muchísimas gracias por estos minutos, por habernos acompañado y sobre todo permitido entender más y dándole esta óptica al tema de las remesas, que insisto, pues no sé si sea prudente decir malo, no es malo, es bueno para una economía familiar, pero tiene muchas aristas y mucho análisis por detrás. Esperemos tener próximos espacios contigo y seguir platicando de este y otros temas económicos. Muchísimas gracias. En cuanto sea necesario, muchas gracias.